grabar. Listo, entonces vamos a comenzar. Buenas tardes, estoy aquí con Andrea Subía. Ella es ecuatoriana, ya estudió psicología, es profesional en psicología y ella es especializada en psicología industrial y psicología educativa. Y hoy vamos a hacer la entrevista a Andrea. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a manejar la entrevista así. Yo hago la pregunta y ella me va a responder. Entonces, Andre, la primera pregunta. Eh, Agradezco que me puedas contar cuál es tu perfil y cuál es tu mayor logro como psicóloga. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias Nati por la entrevista. Mi perfil realmente yo soy psicóloga industrial y educativa. La universidad me daba la opción de sacar las dos especialidades y conforme fui avanzando en la carrera y también en el ámbito profesional, vi que estos dos campos se complementaban mucho. Porque tanto en un colegio necesitas establecer procesos y en una empresa necesitas de la parte educativa para cumplir con los procesos que te solicita la empresa. Dentro de todo mi perfil profesional y de cómo avancé, yo creo que uno de los mayores logros que he tenido profesionalmente fue el hacer un manual en la empresa en la que trabajo actualmente, un manual que permita respetar los derechos laborales de todos los contratadores. ¿Por qué? Porque la empresa en la que trabajo no está aquí, sino está en Estados Unidos y tenemos personas que están trabajando en todo el mundo. Entonces tenemos Wow. personas que están en Colombia, personas que están en Ecuador y otras personas que están en Estados Unidos y en Chile. Y el Mm, problema de una empresa que se maneja de forma remota y a nivel internacional es que por lo general no tienen lineamientos que permitan, o sea, que aseguren los derechos al trabajador. Entonces no se respetan a veces vacaciones, no se respetan horarios laborales o incluso no se suele respetar el salario por mm, el tipo de contrato que a veces se considera un poco informal. El mayor logro que yo creo que tuve este año fue justamente el generar políticas dentro de la empresa que aseguren esos derechos laborales de las personas, independientemente del país que estén. Entonces ya cuentan con vacaciones, ya cuentan con horas extra, ya cuentan con seguros adicionales y también con esta mm. posibilidad de que puedan tener educación continua, así sea en línea, pero patrocinada por la empresa para que eso sea mucho más accesible y puedan implementar esas herramientas en su trabajo. Wow. Entonces, eso desde mi lado. Ajá. Wow, buenísimo, André. Y justamente te iba a preguntar sobre las acciones y procesos, y ya nos contaste prácticamente sobre todo lo que realizas en este momento en tu área de trabajo. Y es espectacular, espectacular poder ir más allá y pensar en el trabajador como persona también, la importancia de cuidar de las personas, no solamente porque trabajan, sino cuidar esa parte íntegra de la persona. Súper, me encanta. Y lo más chévere es que es internacional, mucho mejor Total. aún. En el rol que tú desempeñas ahorita, ¿cuáles son las líneas de trabajo desde la parte disciplinar? Perfecto. Bueno, ahora estoy en un rol bastante administrativo de talento humano. Ya. Entonces, trabajo en distintas líneas. Realmente me preocupo mucho de la hora de la llegada de los trabajadores. Me preocupo también mucho de la parte de nómina, que es realmente el pago hacia los trabajadores, y también Sí. de que ellos puedan ser capaces de ejercer su trabajo correctamente. Entonces, estoy también en la línea de capacitación. Al ser una Mm. empresa internacional, nosotros tenemos varios proveedores que nos permiten realizar el pago a los mismos, porque cada banco en cada país se maneja de forma distinta. Sí. Entonces, sí, prácticamente mis líneas de disciplina son esas, son la parte de educación, o sea, en la parte de capacitación a los nuevos talentos, esta parte de verificar nómina y facturación, nosotros lo llamamos billing, y también estoy en esta parte disciplinaria de ver nuevos perfiles en caso de que se abra una vacante. Mm. Entonces, trabajo mucho en esas áreas. No, eso buenísimo.
Y, por ejemplo, hablando de esas áreas de trabajo, ¿qué modelos o enfoques desde la psicología tú desempeñas en lo Ujú. que haces? ¿Hay algún modelo, algún enfoque específico que tú realices? Sí, bueno, a ver, muchos creen que el momento de que estás en la parte industrial, pues no se aplica tanto los modelos ni tanto la teoría, pero es completamente lo contrario. Aplicas toda la teoría necesaria Wow. porque es necesario. O sea, si no aplicas como un modelo en específico, pues va a ser muy difícil continuar con una persona. El principal que aplicamos es uno súper básico, que es la pirámide de Maslow, tipo el ir cubriendo esas necesidades fisiológicas, etcétera, nos ayuda mucho porque el trabajo es algo que va a hacer una persona de lunes a viernes y va a Sí, estar casi toda su vida en eso, ajá. Entonces sí. sí necesitamos mucho alinear expectativas. Esto es para lo que te contratamos, de esta forma lo vamos a aplicar y esa es de las principales. Ujú. Otra teoría que usamos mucho, pero tal vez no es algo como formal que lo tenemos, pero sí usamos mucho, es la teoría cognitivo-conductual. ¿Por qué Ujú. cognitivo-conductual? Porque nos pasa mucho que en la forma de trabajo remota se ve afectada un poco la salud. ¿En qué sentido? En que una persona se siente aislada. Y hay veces que la persona prefiere no trabajar en equipo, etcétera, pero no desarrolla las habilidades blandas necesarias. Wow. Entonces tienden a ser malos comunicando o tienden a tener problemas o roces muy rápido con otras personas. Y es súper necesario el establecer esos límites y verificar Sí. que una persona que está trabajando en remoto tenga una rutina, ¿sí? Entonces vamos a otra parte básica que nos enseña la psicología clínica, que prácticamente las personas tienen que siempre tener acompañamiento. Por ejemplo, si vas a hacer una terapia, necesitas mantener siempre como una rutina, ejemplo, de sueño, o tener una rutina de ejercicios, o tener como una alimentación balanceada. Cuando Wow, hablas sí. de trabajo remoto, se recomienda exactamente lo mismo, porque una persona que empieza a trabajar de forma remoto, aparte de que se aísla, tiende a estar mucho tiempo en su casa de forma aislada y se ven afectadas ya necesidades fisiológicas. Entonces, sí hemos tenido casos de trabajadores que cambiaron de un trabajo presencial híbrido a 100% remoto y ya tienen problemas en su salud. Ejemplo, insomnio. Wow. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? No porque el trabajador nos diga, sino porque empezamos a ver errores. Empezamos a ver errores a partir de nuestros proveedores y ellos nos van comentando eso. Wow. Entonces, sí, o sea, aplicas todo a la par, más aún cuando es remoto. Ujú. Wow, qué interesante, porque a veces uno no piensa eso, a veces uno no piensa que la persona que trabaja de lejos pueda sufrir insomnio, pueda sufrir ese tipo de problemas. Entonces es súper importante realmente el rol del psicólogo, lo que tú estás haciendo, no solamente para detectar el problema, sino también para poder ayudar y también usarlo en causa de prevención. Ujú. Prevención para las próximas personas que están viniendo. Wow, qué interesante, Totalmente. André, me encanta. Sí. Y otra pregunta, ¿tú trabajas de forma interdisciplinar o transdisciplinar? ¿Cómo es que trabajas? Bueno, realmente trabajo de forma interdisciplinar. Sí. ¿Por qué interdisciplinar? Porque primero estamos a cargo de muchas áreas. Yo trabajo en una empresa que es de comunicación. Entonces, Ujú. no solo vamos a tener una persona en el lugar de las ventas, sino vamos a tener un técnico, vamos a tener un ingeniero de software y vamos a tener como SEO. Entonces, sí es necesario trabajar de forma interdisciplinar porque son diversas áreas que engloban como muchas cosas. Wow, Y es la mejor manera de trabajar de forma interdisciplinar porque así puedes abarcar todo con el objetivo de que funcione. Más ya. allá de que sea todo, no sé, rígido y recto, te das cuenta que hay épocas en el año que cambia mucho. Por ejemplo, esta es una de las épocas más altas, que estamos en Black Friday y que estamos en Ay, Navidad. claro. Ajá, entonces nosotros Wow, proveemos casi a, no sé, 450 clientes servicio wow, telefónico. Y los servicios que proveemos van a funcionar de lunes a domingo sin incluir feriados, porque a los centros que proveemos les conviene mucho el trabajar fines de semana y feriados, porque va a haber más flujo de clientes.
Claro. Entonces necesitamos como un engranaje completo. Ujú. Wow. ¿Y hay otras disciplinas con las que tú trabajes? Bueno, siempre en un negocio va a haber nuevas disciplinas. Entonces, esencialmente yo trabajaba solo talento humano y ya. Pero ¿qué es lo Sí. que pasa? El mercado cambia mucho. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando con un nuevo soporte de facturación, porque Ujú. dependiendo de los gobiernos, cambian mucho las tasas de facturación. Sí. También estamos trabajando con marketing porque hay nuevas tendencias en el mercado, la competencia es más agresiva y también es interesante porque de nuestros servicios, los centros que más solicitan servicio telefónico son servicios de belleza. Entonces es súper Mm. interesante porque Sí. al agendar citas, etcétera, necesitan de un servicio telefónico, sí, pero tenemos nosotros también que entender con qué tipo de cliente estamos trabajando. Y como son centros de belleza, ellos contratan a muchas chicas que están por debajo de los 20 años, es decir, que son chicas jóvenes, son una generación Z, que van a Mm, entender todo y diferente. Entonces, todos los servicios telefónicos que les proveamos tienen que ser acorde al lenguaje y a la comunicación que ellos usan. claro. Que tanto vas aprendiendo como del cliente interno como del cliente externo. Ujú. Wow, qué loco. Interesante eso que contratan generación Z, claro, porque son Sí. prácticamente la generación más consumista, ¿no? Ujú, Importante tener ese lenguaje interno ujú. para poder comunicarse, para poder conectarse con los Sí. clientes. André, eh, ¿qué aspectos éticos tú crees que son más relevantes en la psicología, en tu campo de acción, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que en el campo de acción, en la parte ética, creo que es muy importante esta parte de las relaciones interpersonales, Ujú. porque suele pasar mucho en talento humano que más aún en una situación económica como es la de los países de tercer mundo, que tú por querer ayudar a una persona a conseguir trabajo, la recomiendas, pero puede ser que ese perfil no sea el adecuado para la vacante que tienes y que tú al momento de ser talento humano puedes interferir mucho en tu criterio personal por ayudar a una persona y a la final llega a ser perjudicial para la propia empresa. Entonces Wow. yo creo que es súper importante mantener siempre esta discreción y Ajá. también el no pesar por encima de las emociones, independientemente de que sepas la situación detrás o no, porque eso va a afectar mucho a tu perfil como profesional, a tu calidad como Wow. profesional. Y adicional a eso, va a afectar mucho a la empresa en la que vas a trabajar. Entonces, Mm. creo yo que en parte ética es muy importante la discreción y sobre todo entender las relaciones sociales, cómo se manejan incluso el tema personal. Más aún, por ejemplo, hay dificultades mucho cuando son empresas familiares, porque intentan como poner mayor peso a este ámbito Wow. personal que al profesional. Sí. Entonces, en esos casos es súper importante mantener la ética Wow. de entender cuál es la división de lo profesional de lo personal. Ujú, Wow, interesantísimo. Y para terminar, ujú. última pregunta. ¿Cuál sería tu recomendación para los futuros profesionales en psicología desde el campo que tú actúas? ¿Qué tú nos recomiendas a nosotros y a todas las personas que van a ver este video? Bueno, yo creo que mi principal consejo es que puedan intentar hacer estallos, como le dices, pasantías o Ajá. trabajos, independientemente de si te pagan o no te pagan, yo lo haría hasta Voluntario. voluntariamente, totalmente. Porque si tú Mm, empiezas a ver como desde qué lado tienes mayor afinidad, mayor capacidad, etcétera, puedes entender mejor en qué área laboral estás introduciéndote y hacia qué norte vas a ir. Porque es muy fácil decir, me encanta el área educativa, no sé. Y al rato que estás ya en ese momento haciendo tu performance, no es lo mismo.
Entonces, Sí, por ejemplo, desde mi lado yo quería mucho la psicología clínica, pero para sí. mí es imposible no tener este contacto con el paciente, no poder poner ahí mi criterio. Entonces no era realmente esa área para mí. Y yo les Mm, recomendaría mucho eso, que hagan muchas pasantías en diversas áreas, porque a la final la psicología se extiende y hay muchas áreas nuevas abriéndose también. También les recomendaría mucho que vean no solo las tendencias en el país o lo que está pasando actualmente, porque estamos en un nuevo nivel de globalización. Entonces sí les recomendaría que puedan como ver las tendencias a nivel global de todas las áreas que hay en psicología. Y otra cosa que les recomendaría mucho es que aprendan mucho del manejo de una marca personal. Eso es esencial, porque independientemente de si eres un psicólogo industrial, un psicólogo educativo o un psicólogo clínico, vas a tener que aprender a manejar tu marca personal con los diferentes clientes, con diferentes empresas, etcétera. Y ahora interesante. una de las redes más importantes es LinkedIn y es Sí. súper necesario, justo que lo manejes muy bien, porque la marca personal te va a dar a ti como una estabilidad si es que Sí. aplicas al trabajo o si es que decides hacer consulta privada. Entonces sí es muy Wow. importante el que estés al tanto de todo y también que sepas bien las condiciones laborales también. Ajá. Wow, André, me encantaron esas recomendaciones porque realmente tiene sentido. Yo creo que de lo que tú dijiste, pocos puntos había pensado, por ejemplo, de la marca personal. Me pareció súper interesante porque a veces uno de estudiante solo piensa, ah, necesito trabajo, voy a trabajar donde sea, donde caiga, quiero ser psicólogo clínico, entonces voy a ir a buscar trabajo en un hospital, en una clínica, para que me contraten, pero a veces a veces nos olvidamos de la marca personal, de yo soy la Ujú, persona que estoy atendiendo, yo soy la persona que voy a dar una consulta, una terapia, quién soy yo, a dónde estudié, por qué estoy estudiando eso, qué quiero con eso. Entonces, súper importante de verdad, wow, me total. encantó. Andrea Subía, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por aportar tanto de tu experiencia, de tu sabiduría. Gracias por sacar tiempo de tu agenda ocupada allá en Ecuador, que yo sé que muchas cosas están pasando. Entonces, gracias por este tiempo. Y yo sé que las personas que vean este video se van a identificar mucho. Y lo que más me gustó fue que tú no solamente compartiste tu experiencia, sino que también diste esas recomendaciones que nos hacen pensar y nos hacen empezar a poner en práctica, de ir más allá, no solamente ver el futuro aquí cercano de mañana, sino más adelante, que puedo empezar a construir a partir del día de hoy. Entonces, muchas gracias, Andre. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Nati. Nos vemos.